A esta hora nos acompaña la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo. Ministra, bienvenida a nuestra emisión. Muy buenos días a todos los periodistas que nos acompañan y muy buenos días a las personas que nos escuchan. Ministra, ¿cómo encontró usted en MINDES, el Ministerio de la Mujer, y va a haber dinero para los programas sociales? En algún momento usted dijo que se tendrá que romper el codo a quienes manejan los recursos económicos de nuestro país. Bueno, en primer lugar, encontré el MINDES muy expectante del nuevo cambio de gestión, así que tuvimos un gran encuentro con todos los trabajadores de la sede central, anunciando, digamos, un poco lo que sería la orientación del MINDES, ¿no? Yo creo que el MINDES perdió un poco de visibilidad. Su rol, digamos, ha tenido que ser un poco más expansivo en el sentido de cumplir pues ese rol rector vinculado a todos los ministerios para resolver los temas de inequidad. Y en relación a si tendremos más fondos sociales, yo les quiero decir que no me cabe duda que mirarán un presupuesto nacional de la República del 2012, indudablemente con muchos más fondos para pagar la deuda social. De ninguna manera ha sido necesario romper el codo. Me he encontrado con un ministro con una gran disponibilidad y con una gran voluntad de que nuestra preocupación común por la caja fiscal sea justamente para invertir en el plan de gobierno que ha ganado, que implica un plan diferente, un plan que busca dar confianza a los mercados, que busca dar confianza al manejo monetario. Es así que se han nombrado las primeras autoridades económicas, tanto el ministro de Economía como el presidente del BCR, pero que indudablemente sabe que este mayor recurso que nosotros tenemos que recaudar y cuidar la caja fiscal implica pues gastar en los más pobres. En resumen, pagar la deuda social es el centro del programa de inclusión. Pero tenemos más o menos un cálculo presupuestal con el proyecto que tiene usted de hacer crecer y llegar a las zonas donde hasta el momento no se ha llegado con el ministerio. ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuál es en soles lo que vendríamos a gastar? El ministro de Economía el lunes hizo una entrevista muy importante anunciando justamente cuánto en lo inmediato se va a gastar. La propuesta que se ha hecho es de 1.000 millones de soles. Ese es el estimado presentado. Estamos discutiendo el primer anteproyecto de ley de presupuesto de la República 2012. Por ley eso tiene que estar culminado en agosto del 2011, ahora mismo, nos quedan pocos días, y eso nos lleva a que cada uno prioricemos en nuestro sector las actividades y avancemos en reformular las necesidades del plan de trabajo del 2012 para adecuar el presupuesto a esta situación. Tenemos, digamos, programas muy importantes, programas como Pensión 65 van a superar los 215.000, los 220.000 millones. Ese es más o menos para hablar en cifras gruesas. El programa Puna Más va a costar cerca de 100 millones de soles, y ahí tenemos ya un tercio de esta nueva torta presupuestal para el próximo año. Indudablemente el programa de más significación será el programa Juntos, porque como bien usted dice, necesitamos llegar a los distritos más pobres, a los de extrema pobreza. El Perú tiene aún 10 millones de pobres. Y entonces necesitamos que ese sea el centro de nuestra prioridad. Luego habrá el programa SAMU, que es el servicio de urgencia móvil, de atención móvil, que esto implica que el paciente no vaya al centro de salud, sino que la unidad móvil vaya a ver al paciente. Justamente esa es la necesidad del servicio de urgencia. Eso se va a aplicar en zonas más deprimidas, rurales, y en zonas más deprimidas, urbanas también, ¿no? Y luego tenemos la gran beca 18. El Perú tiene jóvenes talentosísimos, sin embargo, que terminan a los 16, 17, 18 años la secundaria. En el Perú salen de la secundaria cerca de 300.000 jóvenes, que luego salen a una profesión que es muy lamentable, que es la de patear latas, teniendo, digamos, una maravillosa capacidad, y esto va a implicar una prioridad sustantiva del programa Beca 18. Habrán grandes sorpresas en este programa, que creo que van a ser noticias excepcionales para padres y madres de familia que tienen grandes expectativas en sus hijos, en que el Estado los pueda becar, los pueda promover, los pueda promocionar, les pueda dar, digamos, profesiones de óptima calidad, porque necesitamos desarrollar capacidades humanas para un Perú que sea capaz de conducir su destino
con nuevos profesionales, con nuevos talentos, con nueva creatividad que en el Perú no sobra. Ministra, muchas veces se ha denunciado que los programas sociales a veces no llegan a quien realmente lo necesita. ¿Qué trabajo se va a hacer en el monitoreo, en la evaluación? El MINDES tiene un registro, el registro de beneficiarios Rubén. ¿Se va a impulsar este programa? Claro que sí. Digamos, es muy importante lo que usted dice. Indudablemente hay problemas en el manejo de los programas sociales, hay niveles de filtración, indudablemente que sí, hay niveles de corrupción que tenemos que condenar. Yo espero que me acompañen el conjunto de las organizaciones sociales a que hagan ellas mismas labores de vigilancia, ¿no? E indudablemente desde las autoridades, desde la Contraloría, desde nuestro propio Ministerio, pondremos prioridad porque a nosotros nos interesa, digamos, recuperar la imagen del conjunto de esos programas sociales y no me cabe duda de que tienen que llegar a los que más lo necesitan. Sin embargo, estamos también ante errores del Estado. Muchas veces se quiere culpar a una madre, a una joven de familia, frente a esta situación. Yo lo que veo es que frente a la reforma de los programas sociales que fue anunciada en febrero del 2007, poco se ha avanzado con esa reforma, con esa famosa fusión, articulación. Se avanzó con la reducción del número de programas, mas no así con una verdadera articulación que potenciara impactos, que potenciara resultados, ¿no? Yo quiero priorizar eso. Estamos ante una situación muy grave frente al tema de la desnutrición. Si bien es cierto, vemos indicadores económicos de un crecimiento muy importante para los que tenemos que otorgar confianza, y se han dado las señales importantísimas de otorgar esa confianza con el nombramiento del ministro Castilla, con el nombramiento del presidente del BCR. Los indicadores sociales son muy graves. Es decir, hay zonas del país, zonas importantes como en Piura, no estoy hablando de los departamentos más pobres como pudieran ser Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, ¿no? En donde la desnutrición en el campo, en el caso de Piura, supera el 60% de desnutrición crónica. En un departamento agropecuario, en un departamento con riquezas enormes, en un departamento que es el segundo en población nacional, ¿no? En un departamento rico en todas sus materias. Tenemos hoy día 1 millón de niños con anemia. Esa es una situación absolutamente crítica que tiene que ser revertida. Tenemos una mortalidad materna enorme en el país. Esa mortalidad materna tiene el primer factor de muerte, complicaciones en el parto. Esto solo se ve ya en el África con el volumen de lo que tenemos, ¿no? En el caso de América Latina, el Perú ocupa un deshonroso, disputa el 3º o el 4º lugar. El primero es Haití, que es absolutamente comprensible por el nivel de pobreza haitiana que tenemos en nuestra América. El siguiente es Honduras, que es un país con muchos problemas por la altísima migración. Honduras es de los países que tienen 1/3 de su población migrantes. No están las madres de familia, es un país en donde están las abuelas y las niñas, porque migran las hondureñas, digamos, a buscar la vida en Europa. Pero luego están Perú y Bolivia, disputando ese 3º y 4º lugar en mortalidad materna. Eso es una cosa, digamos, que la tenemos que atender prioritariamente desde el sector salud, desde el sector MINDES, indudablemente, desde el sector preventivo de educación. Y la mortalidad se debe a complicaciones en el parto. Por eso el servicio móvil de urgencia ambulatoria, porque esto es una necesidad para la madre rural, para la madre amazónica, que no llega a la posta, que no llega al acceso médico. Entonces el Estado tiene que llegar donde ella, ¿no? Por hablarte de esos indicadores. A nivel de otros indicadores también estamos muy atrasados. Si bien es cierto, en el Congreso se logró que muchas mujeres nos representen, unas bien y otras mal, al igual que los varones, unos representan bien, otros representan mal, pero digamos en términos de la cuota de género, el anterior Parlamento llegó a tener una cuota de género del 28.33%, récord en la historia republicana, y que nos pone en el puesto 11 del ranking mundial. A nivel de los gobiernos locales, por ejemplo, no gobierna ninguna mujer, pese a que tenemos una cuota de género del 30%. Si recordamos, ustedes como prensa, como equipo tan informado, en el año 2002, que fue la instalación por primera vez de los gobiernos regionales electos, gobernaron 4 presidentas regionales. La primera y la que nos honra, digamos, es Cristala Constantinides en Moquegua. Luego tuvimos la presidenta de Tumbes, tuvimos la presidenta de Huánuco,
y luego con la vacancia del presidente Barra en Apurímac tuvimos, digamos, la presidenta Rosa Sáenz. 4. Esto ha sido regresivo en el tiempo, pese a que existe Ley de Igualdad de Oportunidades, Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Entonces, desde la Rectoría del MINDES, nosotros también tenemos que velar no solamente por el tema alimentario de las mujeres, tenemos que velar porque la mujer ocupe puestos de dirección, ocupe puestos de liderazgo, indudablemente, ¿no? A nivel de gobiernos locales y regionales, pese a que existe también una cuota de género del 30%, las mujeres muchas veces son colocadas en el tercio inferior. Y como esta es una lista cerrada y bloqueada, entre el 50% más 1 cuando se gana. Por lo tanto, ese 30% que está al final no se cumple. Entonces, son leyes que implican reformulaciones, que son competencia efectivamente del Congreso, que son competencia del Consejo de Ministros, que son competencia del Premier, pero que tendremos iniciativas para ser presentadas en esos canales. Se habla de la ley de la alternancia, un hombre y una mujer en las listas, y cuando la lista es encabezada por una dama, será una mujer, un varón, una mujer, un varón, ¿no? En otros países como en Colombia, existe, digamos, una cuota de género para el Poder Ejecutivo. Nosotros queremos plantear también al Consejo de Ministros, al Premier, al Parlamento, iniciativas, porque el rol central del MINDES no es solamente atención directa de un conjunto de actividades del sector, sino rectoría política, y eso implica la orientación en la política de equidad de género con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad entre el dicho y el hecho. Es decir, las leyes nos hacen ciudadanos y ciudadanos iguales, sin embargo, entre la realidad, entre la ley y la realidad hay mucho trecho. Ministra, hablando de género, en el país hay conciencia con lo que está ocurriendo con el tema del feminicidio. Todos los actores políticos, sociales de nuestro país son conscientes de lo que está ocurriendo. Yo creo que no hay una suficiente conciencia, y estoy muy honrada, muy gratificada, y el país lo tiene que estar, con que un presidente de la República coloque en el centro del mensaje presidencial del mandato inaugural un tema tan importante como el feminicidio. El feminicidio es un tema permanente que existe, ¿no? Algunos han señalado que ese es un tema inventado, que el feminicidio no se da en el Perú. Sin embargo, yo me siento muy gratificada con que la Defensoría del Pueblo se haya pronunciado ayer con respaldar las medidas contra el feminicidio. Por lo tanto, y yo agradezco que ustedes pongan como centro también de la conversación ese tema. Se asesina a las mujeres por razones de su género, y esta es una situación creciente en el país. Ocupamos un deshonroso tercer lugar en América. Es decir, el primer sitio donde se asesinan a las mujeres es Ciudad de Juárez. Todos conocemos la gran violencia que existe en Ciudad de Juárez, vinculada, digamos, al narcotráfico también y al asesinato de mujeres. 2, Guatemala. Es la ciudad también que expresa una violencia enorme, pero el tercer lugar lo tiene el Perú, en donde el asesinato de mujeres es un asesinato continuo. Los medios de prensa, escritos, orales, han puesto este tema a ser discutido, e indudablemente desde el Consejo de Ministros, desde el Premierato, pondremos nuevas iniciativas para discutirlas, digamos, en el Consejo, en el Premierato, con el Poder Judicial, para, digamos, modificar penas, pero sobre todo con los medios para sensibilizar frente a este problema. Nosotros queremos que el lema sea que el amor no mata, porque siempre se dice, decidió separarse, decidió dejarme, y entonces la mato porque me vuelvo loco de amor, no quiero que se vaya, no quiero que me deje. Esto implica, digamos, una intervención desde diferentes dimensiones, ¿no? Una mujer muchas veces es víctima de violencia porque no tiene autonomía económica, porque depende económicamente y porque no tenemos una oportunidad laboral para las mujeres, ¿no? Yo quiero pedirle al titular del sector que tengamos disposiciones en donde en el nuevo empleo que el gobierno va a crear en los diferentes sectores sea incluida, no sé si una cuota de género, pero por lo menos una presencia femenina también significativa. Tenemos que recordar que en el Perú el 30% de los hogares son monoparentales dirigidos por una mujer. Eso efectivamente hace que sistemáticamente
las mujeres también busquen otra pareja, entren al círculo vicioso de la dependencia económica, se mantengan en programas de subsistencia y no en programas productivos de acceso al empleo. Yo creo que con una conciencia de la necesidad de modificaciones en todos los sectores, esto se puede hacer incluso sin recursos, ¿no? Incluso sin recursos. Este tema también va ligado al incremento de las penas o a mayores sanciones para los infractores. Indudablemente, la Defensoría se ha pronunciado de manera importante con que estas penas sean incrementadas. Esto es un mecanismo disuasivo, indudablemente la advertencia de que el asesinato de las mujeres no quedará impune, implica una medida disuasiva para reducir. Sin embargo, nosotros no solamente podemos entrar por la penalización de estas situaciones, sino también por la sensibilización, por la prevención. Dentro de las prioridades del sector está incrementar los centros de emergencia mujer. ¿Las casas de refugio también? Las casas de refugio son muy importantes. Las casas de refugio, sin embargo, son un espacio de solución transitoria, mientras estas casas de refugio no tengan oportunidades productivas, oportunidades económicas, apoyo para que la mujer no solamente esté en una situación transitoria, sino buscar, digamos, una política pública que la saque de estrategia de subsistencia y que la pase a estrategias productivas. La Defensoría se ha pronunciado también ayer en respaldo a nuestras iniciativas para que las penas o las reparaciones, a los familiares de las víctimas de feminicidio sean superiores. ¿Saben ustedes cuánto se le paga a una familia por el asesinato de una mujer? 800 soles. 800 soles es la reparación, y esto es un tema que no ha estado en la agenda pública. Por lo tanto, colocarlo en la agenda pública, que la Defensoría del Pueblo haya salido de manera tan importante a centrarse también en ese tema, nos es absolutamente gratificante. Nos exponen que tienen en sus manos, digamos, desde el año pasado, 45 casos procesándose sobre el tema del feminicidio. Sin embargo, tenemos que hacer modificaciones que impliquen indudablemente de que el asesino no quede libre y que indudablemente las penas se endurezcan, porque estamos ante un crimen calificado, ¿no? Un tema bastante sensible, definitivamente. Un tema bastante sensible, sí. Ahora bien, otro tema también que usted va a tener que seguramente aclarar un poco más ante la ciudadanía, ¿cómo se va a aplicar la pensión 65, que es esperada por muchísimas personas de la tercera edad? Qué bien que me pregunta eso. En el programa, en el presupuesto que ha presentado el ministro Castilla, ha asignado un recurso importante a la pensión 65, que atenderá largamente lo que ha sido, digamos, esta pequeñísima experiencia del programa Gratitud, que ya se anunció el año pasado. La anterior gestión de gobierno anunció un programa Gratitud para atender a 5.000 personas, a 50.000 personas en el año 2010. En realidad se convirtió en un programa de ingratitud, porque en 2010 fueron atendidas 2.000 personas de estas 50.000 anunciadas. Cuando yo inicié la transferencia se habían atendido un total de 13.000 personas, y en estos momentos se está llegando a atender 21.000 personas. El programa de pensión 65 es un programa de transferencia monetaria de entrega de 250 soles a aquellas personas que no tienen ningún tipo de pensión. Yo he visto en estas elecciones que el ausentismo ha sido nada. El ausentismo de esta elección ha sido notablemente importante, porque todas las personas han ido a votar. No recuerdo la cifra exacta, pero estamos con menos de 1% de ausentismo. He visto a muchos adultos mayores movilizarse en función de esta propuesta desde el gobierno de Ollanta Humala. Empezará inmediatamente. El ministro Castilla ha dicho que no esperaremos al 2012 para la entrega de esta pensión, que la entregaremos este año, en el último trimestre, entendiendo que nosotros presentamos nuestro plan de trabajo como gabinete antes del 30 de agosto, que en septiembre estaremos haciendo los preparativos finales, y que antes de culminar, digamos, el trimestre de octubre, estaremos empezando con el pago.